Menos mi grupo, según el grupo de todo perfecto y etcétera, ¿no? Y se dejó meter pruebas de más para poder encerrar a la pobre mujer esta y que todavía sigue detenida. Pero vamos a tratar, como estamos viendo hoy, excepción de previo de especial pronunciamiento, ambas tengo que puntualizar la excepción como tengo que puntualizar la nulidad. Y tengo que probar la excepción como tengo que probar la nulidad. Entonces, lo que explicó ayer, ¿no? De la necesidad de puntualizar cuál es la razón de nulidad, probar la razón de nulidad, localizar la prueba en la carpeta de investigación o durante la audiencia de juicio y lógicamente las consecuencias de ese acto nulo, lo mismo ocurre con el caso de las excepciones. Entonces, como vamos a hacer excepciones de conocimiento, vamos a tratar de ver dos vídeos, uno que lo va a comentar que es primeramente sobre una nulidad, cómo el abogado de la audiencia procura probar y localizar la violación del derecho, y luego que Jesús explica, voy yo con otra y cerramos el círculo para poder hablar de excepciones de previo de especial pronunciamiento. Que en este caso no será el juez que es verdaderamente, ni el juez no será ni él, sino Michael Douglas. Pilar, dime. Bien, tengo una pregunta, que por ejemplo en el ejemplo de ayer, ¿qué sucede exactamente con el proceso del juicio cuando comentaban del juez que se le había pues hecho nula toda la audiencia y no había estado presente, ¿no? Físicamente sí, pero se había comprobado que... Yo lo principio de mediación. Entonces, realmente ahí, ¿qué puede hacer el Ministerio Público en el caso de que se le deseche este proceso? Pilar, fíjate, cosas tan fuertes como callarte y preguntarle a los otros jueces, ¿pueden o decirle a la encargada de sala, le puedes decir al juez que se despierte? ¿Okay? ¿Por qué? Porque si usted continúa, está produciendo una audiencia violando el principio de mediación. Eso es muy importante. Entonces, es lógico. Ahora, si tú estás viendo que el juez, pensemos que no fuera Jalapa y sería un juez de tres, un tribunal de tres, y uno está dormido, no el presidente, uno está dormido, y olvide, y uno se ríe, cuidado. Perdón, señor presidente, podría decirle al cojuez o la nota que se despierte, por favor, para que no viole el principio de mediación, porque tiene que estar pendiente, si no, no puede resolver. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en este caso específico, ya el MP ya no puede hacer nada para subsanar esta situación. No. ¿Ya? No. ¿Por qué? Porque vean lo que pasa con las nulidades, porque dice que una vez que tú puntualizas cuál es el acto, lo pruebas, la producción que es nulidad. Ya sabes. ¿Que alguien se quedó dormido ayer? ¿Quién se quedó dormido ayer? No, fue una prueba que dije de que si el juez se duerme, viola el principio de inmediación y perfectamente podría anularse la sentencia porque no puede resolver. Dime, Narciso. Bueno, una pregunta. En el caso de Florence Cancés, hubo una violación a un derecho fundamental. Mi pregunta es la siguiente: ¿el defensor no se dio cuenta desde un principio? Claro, lo alegó. Y lo alegó ante el juez de distrito, y el juez de distrito copió el auto de formación. Y después el juez copió la sentencia condenatoria. Pero entonces sí hicieron valer ese derecho. Todo. El problema es que la razón de Estado reinaba en ese sentido, que es lo que duele, porque además el tribunal de circuito del décimo manera, el tribunal de circuito también alcahueteó el asunto y lo que hizo fue voy a confirmar, pero debajo de 90 a 60 años. Sí, porque en muchos casos O sea, si de hecho Narciso, al primero que hay que señalar es a esos tribunales que resolvieron, porque ellos conocían ya los efectos del acto, sí, el acto y los efectos del acto. porque en este caso yo considero que hay algo grave en el procedimiento. Por ejemplo, en un caso que yo tuve, no se dio cuenta de un derecho fundamental, no se dio cuenta el juez de primera instancia
no se dieron cuenta los magistrados en segunda instancia, no se dio cuenta el juez de distrito, y en el tribunal colegiado sí se dieron cuenta de esta violación y se imputó. A ver, Narciso, hay que entender a México, ¿no? Y lo está diciendo un extranjero. Hay que entender a México porque en el año 2099, pero en 2000 con producción, había un abogado que había alegado, perdón, se acaba de condenar a mi cliente menor de edad a 10 años de prisión. Y entonces presentó una acción de inconstitucionalidad considerando que el juicio de menores en el año 99 era inconstitucional al artículo 21 porque se había aplicado una pena contra un menor mayor de 10 años, una pena de 10 años. Y el artículo 21 clarísimamente decía que las penas solamente las podía imponer el Poder Judicial, y ahí las estaba imponiendo el tutelar de menores, que era un órgano administrativo, ¿ok? ¿Cierto o no? Hasta hoy todavía en materia federal. Y la Sala Primera resolvió ese caso concreto que no era violatorio del artículo 21 porque lo que imponían los tribunales tutelares no eran penas, sino medidas educativas. 10 años de encerramiento. ¿Y durante cuántos años duró eso? Desde la Convención de los Derechos del Niño que hemos ratificado. ¿Cuántas veces la primera sala de los tribunales y los jueces de distrito hicieron la vista gorda de menores que estaban siendo condenados con medidas educativas por tribunales que no eran judiciales y que violaban el artículo 21 de la Constitución Política? O sea, hay derechos humanos y si lo sabemos hacerlos reinar, ¿no? Nuestro gran crisis que tenemos Heber y yo, en México se puede violar los derechos humanos en la detención y si no se desahoga prueba no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Veamos cómo la gente se exhibe en la prensa con el cartelón atrás de PGJ, PGR, PGUanto, están exhibiendo a las personas a pesar de que la Constitución dice que no se pueden exhibir datos. Narciso, perdón, estamos acostumbrados a que nos violen los derechos humanos sin que pase nada. Sin que pase nada. Entonces tenemos que, ¿por qué? Porque tenemos que dar un vuelco a la protección de los derechos, a entender que los derechos humanos es un tema de bien común. Es un tema de bien común. Sí, porque, bueno, en este caso yo lo considero real, porque en el tribunal colegiado invocaron una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual en ninguna instancia se invocó precisamente este derecho. ¿Tú sabes cuál es el artículo que más se ha citado de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Y para qué? En la jurisprudencia mexicana. El artículo 7 y el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos para justificar la prisión preventiva. O sea, los tratados de derechos humanos para las medidas cautelares. O sea, hasta los tratados los jalamos para lo malo, para lo bueno los olvidamos. Entonces, es un tema que hay que cambiar. Bueno, entonces, vamos a ver, perdón, la película, pero es muy importante que nos centremos en el problema. Una vez centrado en el problema, que es estúpido, la audiencia, centrados en la audiencia, la posición del fiscal y la posición del defensor. Y entonces, a mí me gusta mucho la posición del defensor, la va a comentar Gesber. Y después vamos a ver el segundo caso y vamos a ver también la posición del defensor y la voy a comentar yo. Y con eso amarramos un poco ese tema de la puntualización de lo que es el tema probando en los incidentes y en las excepciones. ¿Ok? Es decir, como me pasó en el grupo mío, los defensores no pudieron puntualizarme cuál era el derecho violado, no lograron probar que ese derecho se había violado y por tanto no lograron ver cuáles eran las consecuencias de ese acto y yo no pude resolver, porque yo no puedo resolver en ese sentido. Bueno, es un poco el punto. Empezamos.
¿Lo prendo? Ya está. Entonces, a ver, a mí lo resuelto con Michael Douglas no me gusta para nada, lo solicitado por la defensa no me gusta para nada, pero ¿qué me interesaba ahorita en este caso? Que voy a comentarlo yo y no gente, porque gente va a comentar el segundo, que es peor. Vean cómo el defensor primero lo que va a hacer es encontrar la prueba para reafirmar su posición como defensa. Entonces va a hacer 3 preguntas aclaratorias, de modo que el juez esté pendiente de qué es lo que ocurrió en el coche de basura, ¿no? Voy a aclarar que esta jurisprudencia fue válida en México, en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta que en algunos países, estados de América, de los Estados Unidos, empezaron a sacar la basura a la calle, los colchones o las refrigeradoras, para que la gente pobre se la llevara. Y entonces el tribunal entendió que lógicamente que uno saca las cosas a la calle para hacerlas públicas y por tanto no podíamos estar protegiendo una privacidad a la que se había renunciado. Pero, ¿por qué se logró eso? Porque además la policía siguió registrando basura para buscar pruebas. Es un tema muy complicado. Esto llevó al extremo de la enmienda Miranda en el caso de los Estados Unidos. No ha sido sencillo, pero Helder decía una cosa muy fuerte, por eso quise poner este caso. Helder decía una cosa muy fuerte, ¿por qué? Porque a partir del 11 de mayo, no se sabe que Jalapa empieza una especie de fiesta de derechos humanos, de derechos de personas, de derechos de víctimas, y vamos a empezar a buscar un montón de estupideces. Ya hoy hemos filtrado en la interpretación de los sistemas acusatorios miles de ideas costarricenses, peruanas, colombianas, brasileñas, etc. Porque la gente anda buscando, no, es lo mismo. Y los odiamos, y llega un momento en que los jueces, hay jueces flojos y jueces duros, y jueces violadores de derechos humanos, y jueces cómplices, y hay jueces que cobran, y jueces de todo. Entonces, ese es un asunto que tenemos que entender muy bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que no nos gusta lo que está resolviendo conforme a la jurisprudencia que se encuentra en Estados Unidos, o diríamos en México conforme a la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo importante? Vea qué bien lo hace el defensor. O sea, deja que el fiscal exponga su posición probatoria, empieza con los oficiales a entrevistarlos, de modo que va introduciendo con los oficiales de policía, ¿no? Cada uno de los segmentos, los datos de prueba, los de prueba, que fueron secuestrados o asegurados a lo largo de la investigación y especialmente en el cateo, estamos estableciendo lo que ocurrió y nosotros hemos demostrado que él es el autor del hecho. El defensor se levanta. ¿Qué va a hacer? Aquí eso no me interesa mucho. Va a puntualizar primero la acción. La acción de los oficiales de A, B, C. Una vez que queda plasmada cuál es la acción, luego la ataca. Esa acción es violatoria del derecho de privacidad del cliente, derecho humano violado. Una vez que quede claro el derecho humano, va a dar los fundamentos jurisprudenciales, ¿ok? O normativos de por qué es nulo. Y tercero, va a decirle al juez cuáles son todos los datos o medios de prueba que tienen que anularse como consecuencia del primer acto normal. O sea, vea el orden que está siguiendo el defensor, que es en parte lo que explicaba ayer Hesberg respecto a el orden que el juez tiene que ver para poder inmediatamente darle audiencia a la otra parte y resolver. Si ustedes dicen, en el caso de Cancés, señor juez, se anularon todos los derechos y en concreto el derecho a el control migratorio, el derecho a la traducción, el derecho a un intérprete, el derecho a el servicio consular y el derecho, y por tanto todo el mundo. ¿Qué puede hacer el juez? Anular todo. ¿Anular qué? ¿En qué influye cada violación del derecho humano? Que el derecho, la violación esto influye en este acto que lleva a estas consecuencias procesales. La violación X de este derecho influye, y vamos tratando de establecer. Si no logramos puntualizar, cuando el juez
tiene que haber trasladado al fiscal para que se pronuncie sobre el incidente de nulidad. El fiscal va a decir, pues no sé sobre qué pronunciarme, si no ha sido claro el derecho que se violó, cómo implica en la prueba y cuáles son los actos que desprenden de esa violación del derecho. ¿Sí me entienden eso? Okay. Entonces, ese sería un punto importante. El segundo caso, sí lo va a comentar Jesús. Un momento, sigamos. Va. ¿Está ahí? Ah, entonces, déjame ver. No sé si hay alguna pregunta por el momento antes de pasar a lo... ¿Qué pasa con la huella dactilar del arma? Como el acto violatorio de la privacidad de su cliente fue que no se mezcló la basura. O sea, no veamos la estupidez, veamos el orden. ¿Okay? O sea, yo no quiero que veamos la estupidez de lo que resolvió Michael Douglas. Perdón, es que no, estoy perdiendo la voz, entonces no quiero forzarla. Pero, ¿qué ocurre? Vea que el defensor ha sido bastante claro. Como la violación del derecho humano se da al violar la privacidad de su cliente, porque la basura no se había mezclado con la basura, de modo que fuera basura común, entonces es nulo el acto de hallazgo del arma. Como la huella que estaba en el arma es nulo, y como la huella lleva que fuera arma homicida de los otros 5 homicidios, también es nulo la orden de cateo. Hacer la orden de cateo nulo es nulo lo que se desprende de la casamientación, etc. ¿No? Lo que quiero que veamos es, si nosotros ordenamos el asunto, sabemos perfectamente que la violación del primer derecho lleva a las consecuencias posteriores en la aplicación de la teoría del fruto de la gobernanza. Aún encima de la identidad debidamente acreditada, ¿verdad? De la persona, ¿no? Sí. Sí, yo no estoy aplicando eso por México. ¿Ok? Pero, ¿alguien me puede decir cuál es el artículo de la revisión de vehículos en México, en Veracruz? ¿Cuál es el artículo que habla del derecho que tiene la policía de revisar un vehículo? ¿Lo tienen en ese momento en la memoria? Entonces, Yo te lo digo, no pasa nada. Yo comento. vamos a poner la regla de Es el artículo 78. Inspección de vehículos. 324. No vale la gana. Artículo 324. Inspección de vehículos. La policía podrá realizar la inspección de un vehículo cuando existan indicios de que se ocultan en él personas, instrumentos, objetos o productos relacionados con el delito que se investiga. Para proceder a la inspección, se requerirá la autorización o el consentimiento expreso del propietario o poseedor del vehículo. La inspección que lleve a cabo la policía consistirá en una exploración sobre el vehículo y las pertenencias que se encuentran en el mismo. Deberá dejarse registro del actuado sin perjuicio de la videograbación de la diligencia. En caso de que el propietario o poseedor se niegue a autorizar la inspección, la policía procederá a sellar el vehículo e informar esta situación al Ministerio Público para que éste, con base en los indicios disponibles, valore la procedencia de solicitar al juez de control la autorización respectiva. Si el Ministerio Público decide no formular solicitud al juez de control, deberá dejar constancia de sus motivos en la investigación y ordenará la inmediata devolución del vehículo. Si el Ministerio Público encontrare que la policía actuó sin indicios suficientes, denunciará los hechos. De no hacerlo, responderá a título de encubridor. Cuando se tengan indicios de que está en peligro la vida, libertad o integridad física de una persona, la policía no requerirá la autorización para la inspección y, salvo que las circunstancias lo impidan, la diligencia deberá ser videograbada. En caso de quien realice la inspección no justifique debidamente los indicios que sirvieron de base para hacerla, sin la correspondiente autorización, o no la videograbe habiendo podido hacerlo, y no se hubiera demostrado la existencia del peligro mencionado en el párrafo anterior, se le sancionará penal o administrativamente
según la responsabilidad que resulte. En caso de que el superior jerárquico, teniendo conocimiento de esta irregularidad, no inicie el procedimiento correspondiente, responderá a título de encubridor. Aquí me interesa mucho que estén pendientes de eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el código ha copiado el código CETEC, y el código CETEC creó videograbaciones de casi todas las pruebas policiales para introducirlas como pruebas idóneas, ¿no? Ya veremos cuando veamos la próxima semana el código de Hedberg, comentado, adelantado, que dijo al respecto, porque es un tema muy fuerte. O sea, sigo repitiendo, Jalapa, Veracruz es el primer código CETEC que sale a la luz, y estamos viendo todo ese montón de parámetros. Por ejemplo, hoy hablábamos en la mañana con los peritos, cuando resulta que se ha interpretado que la pericial no entra en la escena de crimen, sino la policía preventiva. O sea, son un montón de errores de interpretación muy fuertes. Veamos el próximo caso, y ese caso se acerca mucho más a lo que acabas de leer, Eduardo Abraham. ¿Sí? Doctor, nada más una observación. Este es un acto de molestia. Es lo que establece el código, esa facultad delegada a las corporaciones policíacas es un acto de molestia, y para llevar a cabo ese acto de molestia primero hay que cumplir con las formalidades que se requiere para ello, porque de una o de otra manera están violando en ese caso el derecho de tránsito o la privacidad de un vehículo que es de mi propiedad y como consecuencia la mía. La revisión de vehículos. Claro, pero no solamente son actos de molestia, sino que además hay un montón de requisitos formales en materia de investigación de delito. Además, al código de que si usted se opone, se puede sellar su coche y llevarse al Ministerio Público para que lo revise mediante una orden del Ministerio Público o del juez. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro país único y exclusivamente puede decretar constitucionalmente esa orden no puede. Sí, todavía peor. Si solamente puede dar la orden de cateo del juez, entonces estamos metiendo al juez en la investigación y por tanto no va a haber investigación de nada sin juez. ¿Y qué es lo que estamos asumiendo? El juez de instrucción. ¿O no? Listo. Sí. Okay. Entonces, vamos a la segunda. Apache. Bien, compañeros, antes que nada, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, el objetivo de estos dos videos es generar entre ustedes dos cosas. En primer lugar, ¿cómo es posible? En el sentido de que un defensor, dentro de su teoría del caso, pueda solicitar a un juez la nulidad de un actuado o la exclusión en ambos videos de una prueba ilícita. ¿Correcto? No es el objetivo el de confundirlos, de que en México la basura, ni que es la infracción de multas de tránsito, no te queremos confundir. ¿Correcto? El pensamiento mexicano es uno y el pensamiento mexicano es otro. Lo que sí queremos que esté consciente es que sí es posible, dentro de nuestra teoría del caso, plantear violaciones a derechos humanos, ya sea para declarar la nulidad de un acto procesal en términos del 173, o bien la exclusión de prueba ilícita en términos del artículo 315. ¿Correcto? No te quiero ni comentar al 324 por una sencilla razón. El primer año para Veracruz va a ser el año más difícil porque es el año de vulneración. O sea, todos queremos hacer las cosas tan bien que el 324 va a ser utilizado o bien para eliminar pruebas o bien para permitir su ingreso. Por eso que no quiero perder mi tiempo con el 324. Quiero invitar a dos compañeros entre ustedes para trabajar un caso real aquí en México. Voy a invitar a Santiago a mi derecha
Pablo a la izquierda. Tú no te tienes que preocupar de un bote de basura. No son huevadas. Tú no te tienes que preocupar de que se olvida o no marihuana. Es una imbecilidad. La ley 324 nos dio la razón. Lo que tú sí tienes que preocupar es lo que también presentó ayer con el video de Florian Cassés. ¿Correcto? De cómo un periodista de Televisa pudo prestarse una pantomima por parte de los federales. De eso tienes que preocupar. De eso tienes que preocupar. Porque, perdón, si la carretera jalaba a Veracruz, el cuadro federal, yo le muestro mi documento, ¿cuál es la bronca? ¿O tú tienes algún problema con los tuyos? El problema es lo que pasó ayer en el video. Y vamos a ver dónde se trabajó en mi equipo el día de ayer. Control de detención, incidente de nulidad, con recursos de revocación. Tenemos la palabra a la Fiscalía en términos del artículo 236 y siguiente del Código en cuanto al control de la detención. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. Vengo a solicitar la legal detención de la ciudadana Florence Cassés por el delito de secuestro, toda vez que fue detenida en flagrancia el día 4 de marzo del año 2013, siendo exactamente las 7 de la mañana. Posterior a que los elementos aprensores recibieron una llamada anónima que hacía el conocimiento que había una casa de seguridad en un rancho denominado San Rafael, por lo que los elementos aprensores, al tener conocimiento de dichos hechos, se trasladaron al lugar donde se decía que estaban estas personas. En el momento de llegar al lugar de los hechos, ingresaron al inmueble, logrando detener en ese momento a la ciudadana Florence Cassés y a 2 personas más, encontrando en ese momento en el interior del inmueble a 3 personas que habían sido privadas de su libertad y estaban amordazadas y vendadas de los ojos. En ese caso se presume que estaban privadas de su libertad y por lo tanto estaban secuestradas. En el momento de la detención, los elementos aprensores se hicieron acompañar de elementos de la prensa, siendo video grabado todo el momento de la detención. Por lo tanto, al ser encontrada esta persona en el lugar de los hechos, se presume su participación dentro del mismo. Y obviamente se tienen como elementos de prueba para justificar la detención, en primer lugar el video donde consta la detención en flagrancia de Florence Cassés y las declaraciones de los elementos aprensores que intervinieron en dicha detención. Por lo tanto, su señoría, considero que los elementos o los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación son lo suficientemente convincentes para poder solicitarle a usted legalice la detención de Florence Cassés. En consecuencia, conjuntamente en el artículo 16 constitucional, párrafo 5 y 238 del Código Procesal Veracruzano, solicito se califique de legal la detención por haberse de hecho en flagrancia. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, señor fiscal. Solamente en vía de declaración, ¿nos puede indicar el delito en materia de detención? Sí, su señoría, fue el delito de secuestro, porque en el momento que fue detenida se encontraron 3 personas privadas de su libertad, las cuales identificaron a esta persona como quien las cuidaba en ese lugar. Fecha y hora de la detención. El día 4 de marzo fue detenida a las 7 de la mañana. Fecha y hora de la puesta a disposición de la fiscalía. A las 10 de la mañana del mismo día 4 de marzo.
fecha lleva la puesta a disposición a este juzgado? A las 6 de la mañana del día 6 de marzo. Muchas gracias. ¿La defensa quiere contestar a la solicitud por parte de la Fiscalía? Sí, señoría. En el primer término, y antes de que se sirva a resolver sobre la existencia de la fragancia en el delito que se le imputa a mi defendida, debo de señalarle respetuosamente que de la carpeta integrada por la representación social se desprende que con los medios de prueba que se exhibe no reúnen los particulares del 16 constitucional, y por otro lado, porque dichos medios de convicción de los cuales la representación social soporta su acusación en contra de mi defensa, se obtuvieron fragancia, violación de los derechos fundamentales de mi representada. Señor defensor, perdón que le corte, pero yo le concedí el uso de la palabra Fiscalía para el control de la detención, y este juzgador lo único que se va a limitar es si hubo una flagrancia para justificar la ilegal detención o la legal detención. Lo otro que usted me está diciendo no es un tema de mi control. Repito, yo tengo que ver si hubo o no flagrancia para saber si justifico o no la detención. Ok, entonces antes de que resuelva sobre la fragancia, en este acto interpongo en términos del artículo 173 del Código Procesal Penal de esa entidad federativa, incidente de nulidad en relación a lo actual. Un incidente de nulidad. A ver, fiscal, la defensa me ha pedido que haga un incidente de nulidad. ¿Cuál es su posición? Señoría, solicito se desestime la petición de la defensa toda vez que, si bien es cierto, argumenta un incidente de nulidad, no especifica el motivo de la misma, toda vez que no establece cuáles son el motivo de esta nulidad, es decir, en base a qué está pidiendo la nulidad. Bueno, escuchaba las partes, cierto, yo no escuché las razones de esa nulidad y por ende no al lugar lo solicitaba. Con su permiso, en términos de lo que dispone el artículo 551 del Código de Procedimientos Penales vigente del Estado de Veracruz, en este acto interpongo recursos de revocación por causarle a mi defendida lo siguiente. Primero, insisto, porque el material probatorio en el cual la representación social soporta su acusación se transgrede en perjuicio de mi defensa el contenido del artículo primero constitucional por cuanto hace a sus derechos fundamentales. En este caso, por cuanto hace a sus derechos humanos. Por otro lado, se transgrede también el 20 constitucional, toda vez que al momento de su detención no fue informada en relación a sus derechos, no fue asistida por un defensor que ella designara o bien que el Estado se lo proporcionara, y porque, insisto, los medios de convicción allegados a la carpeta mediante la cual soporta la representación social, la imputación del perjuicio de mi representada, ¿sí? Fue obtenida en forma contraria a lo establecido por nuestra Constitución en los artículos 1 y 20. Y por otro lado, porque de la carpeta y de esos medios de convicción no se satisfacen los extremos que se requieren para legitimar la detención de mi defendida,
por la base del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Fiscal, algún pronunciamiento sobre el recurso de revocación planteado? Sí, señoría. Solicito se deseche el recurso de revocación planteado a la defensa, toda vez que si bien es cierto fundamenta su petición, no la motiva, en virtud de que se dedica a mencionar elementos de convicción, pero no especifica cuáles son los elementos de convicción que le sirven de base para pedir que no se legitime la detención de la imputada. Muchas gracias. Si bien es cierto, la defensa no me está individualizando cuáles son los elementos de convicción, acabo de señalar lo importante que este juzgador ignoraba al inicio: la falta de un abogado defensor. Al haber escuchado esta situación, de no dar la revocación y en tal efecto, declaro abierto el incidente de nulidad. ¿Qué pasó con la compañera? Muchas gracias a los dos. Tres cosas. Gracias, tres cosas. Gracias. Primero, Santiago esperó la revocación para lanzar una información que yo no tenía como juez, la falta de un defensor. Puedo haber agregado la falta de un cónsul, puedo haber agregado la falta de un traductor, puedo haber agregado muchas cosas más. Lo importante es que me hizo sonar el oído de que algo malo está pasando. Solamente falta, cuando abra el incidente de nulidad, que haga esas especificaciones, Santiago. Punto 2. Lo que tú acabas de ver, con todos sus compañeros, es una manera de romper el molde del formalismo judicial mexicano. Mira el formalismo judicial mexicano. Yo veo control de detención, luego formulación de imputación, luego vinculación al proceso, luego medida cautelar. Pero no hay un tema de prueba ilícita, te repito. Yo veo control de detención, yo veo formulación de imputación, yo veo vinculación al proceso, yo veo medida cautelar. Pero hay un tema de violación a derechos humanos, te repito. Yo veo control de detención, yo veo formulación de imputación, yo veo vinculación al proceso, yo veo medida cautelar. Es un molde. Porque así les han enseñado a los jueces ese molde. El tema del incidente, el tema de la revocación rompe con el molde y hace más dinámica la audiencia. ¿Cómo te puedes pronunciar sobre esos temas si tengo un tema pendiente que es la prueba ilícita? Y por último, lamentablemente te van a tocar cosas imbéciles que en el tema de control de detención te va a decir que el mismo se reduce a sí o no flagrancia, nada más. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido lo que significa ser un juez de control. Porque no han entendido que en México el artículo 16 constitucional divide la audiencia en dos debates. El debate de la detención, artículo 16, y el debate de la vinculación, artículo 19. Y si México es dividido en todos los debates, es para darle riqueza de contenido. Porque si todo se reduce a sí o no flagrancia, ¿para qué le pregunté a qué hora lo llevó al Ministerio Público? ¿Para qué? ¿Para qué cosa pasa? ¿O para qué le pregunta a qué hora fue llevado al juez? ¿Para qué le miento? Para saber si le respetaban las 48 horas, para saber si le respetaban sus derechos humanos, para saber si no hubo violación a sus derechos humanos. Entonces, cuando un juez te diga, yo no veo flagrancia, a carajo, te interpongo un incidente de nulidad y te rompo el molde. Y te rompo el molde. Ahora bien, un compañero me dijo ayer, pero jefe, ¿no puede esperar al debate de la vinculación? ¿Te puedes esperar o te pongo una pistola en la cabeza? Pero ¿qué te arriesgas cuando llegues al debate de la vinculación? Que la detención es el decreto legal, número 1. Número 2, que el fiscal haya formulado la imputación. Y número 3, después de control y conteste. En la vinculación, el estándar probatorio es reducido y yo vinculo con indicios. A ese te arriesgas. Cuando estas clases de incidentes, estas decisiones
en la cual tú lo vas a utilizar en el momento que creas oportuno. Si tu cliente tiene una orden de aprehensión pendiente, ¿vas a esperar que lo capturen para decir todos los argumentos o generas una audiencia especial para decirlo? Si dejas pasar la oportunidad de debate de detención, tú sabes que la parte no procede a cambiar la situación jurídica. ¿Para qué le haces caso a tus jueces en decir en la vinculación? ¿Para qué le haces caso? Cuando 173 te dice plantea la unidad desde el primer momento, plantea la unidad desde el primer momento en que han tomado conocimiento. ¿Para qué chingados se fue la vinculación? ¿Para qué? ¿O por aquí viene la empresa profesional, como en los videos de desobediencia? ¡Ataca la mirada! ¡Rompe el molde! Porque yo te juro que en el primer año tus jueces van a ser mecánicos. Control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, cautelar. Porque así me enseñaron. ¿Qué pasa si piso aquí? ¿Qué pasa si piso aquí? ¡Pisa, cabrón! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué pasa si planteo incidente de unidad? ¿Me voy al infierno? ¿Te vas al infierno? ¿Qué pasa si le digo al juez, antes de que veas una vinculación, antes de que veas una detención, ve el tema de prueba ilícita, porque no puedes tomar una decisión sobre el fondo antes de tocar el tema de prueba ilícita? ¿Te vas a meter? ¿Te quedas? ¡Rompes el molde! ¡Hace la audiencia dinámica! ¡Hace la audiencia estratégica! Defensor, yo no veo si uno flagrancia en control de detención. Ah, ya, gracias. Joder. Defensor, para vincular al proceso basta con indicios porque ya se redujo el estándar probatorio. Ah, ya, gracias. Joder. Porque en Veracruz, si no planteas la nulidad de entre los 3 días de haber tomado conocimiento de la violación, te jodiste. Ya prescribió. Ya prescribió. El 174 en su último párrafo dice que ya no lo puedes hacer valer ni en la audiencia intermedia, ni menos aún en la audiencia de juicio oral. O sea que todas las imágenes de los videos es para Estados Unidos. Pero grábate, tú no lo puedes trabajar en el juicio oral. No lo puedes. Desde los primeros 3 días de haber tomado conocimiento o antes que la audiencia concluya. Punto. Punto. Rompe el molde. Como estos 2 abogados me hicieron. Yo fui muy crítico con los jóvenes ayer. Y lo que tuvieron con mi equipo de ayer lo saben, fui muy crítico. Porque me cuesta creer que un joven se haga mecánico. El joven es dinámico, el joven es atrevido, el joven es corajudo. Pero también me doy cuenta que el abogado de la acusada es muy astuto, muy loco. Está calladito el abogado de la acusada y en el momento de la práctica me la mete. Felicidades. Santiago, muy joven, calladito. Y en la práctica es ¡guau! Sean dinámicos, no mecánicos. Ahora le dijo a los fiscales, no sé si habrá que la Procuraduría en Veracruz hay excepciones a la prueba ilícita que están enumeradas en el artículo 315. Incluso se las ha definido. Finalmente, antes de iniciar la clase, una de las compañeras que trabajan en una de las salas me preguntó: ¿qué es maldito? Me valió mal poner cassette porque estaba más preocupada del primer video que tú pasaste. Tú siempre pasas lo bueno, de cómo el juez cambió el defensor. ¿Se acuerdan del primer video?
La respuesta está en el 26 de Veracruz. ¿Qué dice el 26 de Veracruz? ¿Que el juez cambia? No, el juez orienta. ¿Que el juez reemplaza al defensor? No, el juez orienta. Así como ella en el video orientó al fiscal, es lo mismo con él, defensor. La respuesta es el 26. Y para el periodista en el 315. Y para el incidente de nulidad en el 173. Para la revocación 551. Puede ser un mal código, buen código, pero me dan respuestas. Y lo que tú necesitas son respuestas. No shows. Usted misma, compañera, 26. Cuando el juez o tribunal advierta un deficiente desempeño en el ejercicio de la defensa, deberá informarlo en la audiencia del imputado, a fin de que éste decida si ratifica o cambia de defensor, en cuyo caso designará uno distinto, a quien se le otorgará el tiempo estrictamente necesario para que desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio. ¿Dice acaso Veracruz que lo cambia él? ¿O le pregunta al imputado? Y espera la decisión del imputado. ¿Acaso dice que el juez de oficio corre? Muchas gracias. ¿Dice así? Pregunta al imputado, orienta. Orienta. Esa es tu respuesta al primer video. 315. Julio. Bien. Escuche. Artículo 315. Nulidad de prueba ilícita. Cualquier dato o prueba obtenidos con violación de derechos humanos será nulo. No se considerará violatorio de derechos humanos el dato o prueba en los casos siguientes: cuando provenga de una fuente independiente, haya un vínculo atenuado o sea de descubrimiento inevitable. Hacemos. Luego vienen los conceptos de las tres excepciones. 315 te doy marca para los videos 1 y 2 que pasamos el día de hoy. Tercera lectura. 174. Jesús. 174, Jesús, por favor. Te escucho. Oportunidad. La nulidad deberá promoverse dentro de los 3 días siguientes a aquel en que el perjudicado hubiera tenido conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación percibiera y se tramitará en la vía incidental. Si el vicio se produjo en una actuación verificada en una audiencia y el afectado estuvo presente, deberá interponerse verbalmente antes de concluir la audiencia. No podrá reclamarse la nulidad de actuaciones practicadas durante la fase de investigación judicializada o anterior. Después de la audiencia intermedia o de preparación del juicio oral, la solicitud de nulidad presentada extemporáneamente será declarada inadmisible. Extemporáneamente. ¿Por qué le urgía a Santiago el incidente de nulidad? Porque si no lo hacía en este momento, luego era extemporáneo. Te va a tocar un juez imbécil que te va a decir: yo no me veo control de detención, luego formulación de imputación, luego vinculación y luego cautelar. No te salte el guión, tú dile: no seas imbécil. El incidente de nulidad es una figura independiente a esos pasos. Y de acuerdo con el 174, me urge plantearlo ya.
Porque si mi demoro será temporáneo. Es temporáneo. Como yo le negué, Santiago invocó el 551. Artículo 551. Procedencia del recurso de revocación. La revocación procede contra todas las resoluciones respecto de las cuales no se concede el recurso de apelación, a fin de que el juez o tribunal que las pronunció reconsidere la cuestión impugnada de que se trate y emita la resolución que corresponda. Santiago quiso que yo reconsidere, pero Santiago tuvo que entender algo para que yo reconsidere. Si en sus expresiones de agravios, digo agravios porque la revocación es un recurso, si en la expresión de sus agravios Santiago no me hacía dar cuenta de la importancia de abrir incidente, perdí. Por eso que Santiago se la jugó. Jefe, es un problema de que no hubo defensor, es un problema de que no estuvo el cónsul, es un problema de que no estuvo el traductor. Déjame explicarte, hay más problemas, no seas imbécil y déjame explicarte. En la expresión de sus agravios de la revocación era su última chance. Pero si Santiago hubiese quedado en expresión de agravios en fórmulas retóricas, también iba a perder la revocación. Compañera. Doctor, pero en este caso preciso de la defensa, al momento en que interpuso el incidente, en ningún momento señaló esos aspectos. Claro, por eso que la rechacé. Lo rechacé diciéndole que cogía al argumento del fiscal. No me está diciendo nada. Pero Santiago reaccionó cuando en su recurso de revocación me comenzó a explicar agravios. ¿Que pudo haber sido más específico, Santiago? Sí, todos estamos de acuerdo. Porque hasta en la revocación tienes que respetar la fundamentación de los agravios. Tienes que conectar la revocación del 551 con los causales de agravio del 540 y los fundamentos de agravio del 542. ¿Correcto? Que le faltó más amplitud, porque si se hubiese quedado en la mera narración genérica, también perdería la revocación. Lo que le salvó a este buen hombre es que me dijo que en un momento estuvo presente un abogado defensor. Ese es el derecho que necesito yo escuchar. Si Santiago se hubiese quedado en la nube de los tractos, también lo hubiese perdido. Claro que en el día de ayer Santiago fue más explícito. Me habló del cónsul, me habló del intérprete, me imagino que estuviste nervioso, amigo mío, de que solamente me habló del defensor. Pero en la expresión de los agravios de revocación está nuestra última oportunidad para que el maldito del juez abra el incidente de nulidad. Y tenemos que tomar alguna de las cuatro causales del 540, ley mala, sentido mala, violación a los principios del pruebo o alteración de los hechos, o el primero constitucional, violación a los derechos humanos, aterrizando con los fundamentos. Dice el 542, dame fundamentos. Tema del cónsul, fue el tema del intérprete, fue el tema del defensor, fue el tema del periodista. Esa precisión para que yo reconsidere mi decisión y abra el incidente de nulidad. Y más que nunca ser preciso, ya no lo dejé por cuestión de tiempo, más que nunca ser preciso cuando ya estamos en el debate del incidente de nulidad. ¿Qué es nulo? La detención no puede ser nula, la detención es legal o ilegal. ¿Qué es nulo? Los datos de prueba. ¿Qué datos de prueba tendrán que hacer? El video, la inspección, el aseguramiento, las entrevistas. ¿Por qué es nulo? Dime los derechos humanos violados. ¿Y cómo pruebas esas violaciones? El propio fiscal acaba de decir, juez, que hay un video. En su ante transcripción, mira que dice. Ahí lo vas a probar. ¿Qué es nulo? ¿Por qué es nulo? ¿Y cómo prueba la nulidad?
con mayor razón, en el incidente de nulidad tenemos que ser específicos. En el último equipo del día de ayer conmigo, no sé, me levanta la mano la persona que le pedí que sea más específico, ¿no está presente? Llegó. A quien le dije el día de ayer que sea más específico, cuando todavía no llega, le hice el mensaje iconoclástico, ¿no? ¿Cuál es el iconoclástico? Mírame. ¿Qué significa? Bolita de cristal, que me quiere tratar de decir defensor. Si no soy explícito, bolita de cristal, realidad. Sí, efectivamente, doctor, en ese caso, en eso, puntualizarlo. O sea, hizo serias observaciones, pero no las puntualizó, no las precisó en base a qué él estaba argumentando. Su revocación. ¿Pudo haber sido más explícito? Sí, es una ley para todos. Entonces, 2 puntos, muchas gracias, compañero. 2 puntos. Primero, ¿quedó suficientemente claro la importancia del incidente de nulidad? ¿Vas a ser un abogado mecánico? Del A paso al B, del B paso al C, sabiendo que la nulidad precluye, sabiendo que si no lo pides a tiempo, cae en extemporáneo. Segunda pregunta. ¿Entiendes que cualquier pedido tuyo, desde el incidente de nulidad hasta el propio recurso de revocación, necesita que puntualice tus fundamentos? ¿Quedó claro? ¿O usaré yo el cristal? ¿Usaré o no usaré? No lo usaré. Tienes que puntualizar. ¿Qué es nulo? ¿Por qué es nulo? ¿Y con qué pruebas esa nulidad? Esa es la idea. ¿Correcto? Entonces, este instrumento no es para el modelo norteamericano. Por eso que los 2 videos, y lo dije al inicio, no es para que tengas miedo de un bote de basura. Eso son huevadas. El incidente de nulidad es para romper el pensamiento mecánico de los jueces mexicanos latinos. Después de A, sigue B. Después de B, sigue C. Que te jodan si el amparo es improcedente porque cambió la situación jurídica. Yo sigo de A a B. Que te jodan si el incidente de nulidad cae en extemporáneo. Yo sigo de A a B. Que te jodan, que se joda él. Que tiene que entender que las audiencias no son mecánicas, sino son dinámicas. Vale. Cambiando de tema. Sí que me han creado gente, ¿verdad? Dice muchas malas palabras. Parece un fiscal. Bueno, yo sí le tengo un poco más de miedo a esos detalles, porque no olviden que Gessler contó ayer lo de la toga, ¿no? Una juez que tenía miedo que en ausencia de toga le anularan la expresión ocular. Yo sí estoy todavía más preocupado que una juez también anule el arma porque está en la basura. O sea, esas son cosas que sí tenemos que estar pendientes del asunto. Durante muchos años, nuestros tribunales, y todavía hoy están legitimando la orden de aprehensión solamente por el párrafo 3 del 16 constitucional en relación con el primero, sin darse cuenta de que ninguno de los dos legitima la privación de la libertad. Entonces son cosas muy importantes porque las mismas normas a veces son omisas en derechos humanos. En el tema de las excepciones, ustedes van a encontrar una cosa bastante importante, ¿no? Y van a tener mucho problema maquinito. ¿Por qué? Primero, porque hemos dado competencia especial, ¿no? Competencia especial, es decir, vamos a romper el sistema de Veracruz algunas cuestiones de competencia territorial. Por ejemplo, ¿no? Que un caso le toque a Córdoba, pero que se realice en Jalapa en razón de la cárcel y la seguridad del dependiente. Ahí tenemos un problema de competencia.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sistema acusatorio mexicano? Crear competencias especiales. ¿Para qué? Para que sea competente el juez de control de Jalapa en razón de la seguridad de la cárcel. Aquí hay un elemento que tenemos que saber analizar, porque son normas que no han sido a veces confrontadas con la Convención o la Constitución. Un elemento importante. El segundo va a ser cuando resulta que, por ejemplo, a Raúl yo le sigo una causa hoy con el sistema nuevo, pero tenía acumuladas porque estaba sustraído a la acción de la justicia, de otras causas anteriores con el proceso anterior. Entonces vienen los temas interesantísimos de acumulación de causas. Puede Raúl pedirme, en razón de su mejor derecho, una acumulación de las causas pasadas con la causa cometida después del 11 de mayo del 2013, porque le conviene. Entonces, veamos cómo podemos ir produciendo un montón de problemas, ¿no? Lo que hacemos muchas veces es sentarnos horas a producir problemas, para tratar de, cuando estudiamos un código, y eso es fundamental, Julio, en la parte de la fiscalía, cogen los códigos, producen conflictos y van resolviéndolo con los códigos. Y eso hace que los fiscales se aprendan los códigos de memoria, ¿no? Pero vamos produciendo cosas. Raúl tiene 5 robos pendientes antes del 11 de mayo del 2013. Y el 16 de mayo del 2013 comete un homicidio y pide la acumulación de causas. ¿Okay? Tiene un derecho a acumulación de causas. Y empiezas, no queremos resolverlos todavía ahorita porque vamos a ver un caso concreto que es el que vamos a resolver en audiencia y demás. Claro, lo que pasa con un caso, como nos ocurrió ayer al grupo de los FUSA o ahora al grupo de los verdes, es que los casos nos van despertando la inquietud por el código, y la inquietud por el código nos va haciendo descubrir figuras procesales muy importantes. Y claro, ¿en qué momento vamos a lograr el conocimiento total de la codificación? Bueno, casi nunca, siempre se descubre cosas nuevas, y espero que las vamos a descubrir en una capacitación o a lo largo de la vida misma, ¿no? Eso es lo importante. Nosotros, en el curso pasado, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes, señores, si se dan cuenta, la mayoría de ustedes han fallado cuando o no dominan la Constitución política mexicana o no dominan los códigos procesales? Y en concreto, el código de Veracruz. Entonces, yo creo que hay que dominar el código, aprenderse la memoria y después saberlo plantear. Entonces, claro, vean que el 451 nos va a crear competencias en razón de cosa juzgada, excepciones de pleno especial conocimiento, en razón de competencia, en razón de cosa juzgada, en razón de extinción de la acción penal pública y en razón del principio de procedibilidad. Pero a la vez, aquí hay un problema importante, y es que la extinción de la acción penal pública no tiene una normativa que predetermine cómo se tendría que tramitar la extinción de la acción penal pública. Es decir, hay situaciones que causan extinción, pero no hay un artículo sobre la extinción de la acción penal pública y cómo se procede en los casos de extinción de la acción penal pública. Y ayer les había ver también que hay otra laguna en el Código de Veracruz, que tampoco hay un procedimiento para la prescripción de la acción penal pública y en qué momento prescribe un delito. Y eso es un elemento importante para Veracruz. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque pensemos un poco, otra vez en el caso de Raúl, ¿qué pasa si los delitos anteriores están prescritos? ¿Quién decide la prescripción? ¿Y dónde está la predeterminación normativa de la prescripción? No la hay. Y entonces es muy posible que sigamos con todos los delitos porque no tenemos la posibilidad por el nuevo código de prescribir. Entonces Raúl dice, entonces no quiero que me apliquen los anteriores, sino que jalen el nuevo acá para poderme someter a normas de prescripción, porque los anteriores ya están prescritos. Y entonces, para mejor derecho, aplicamos el derecho antiguo, que es el derecho nuevo. Es interesante cómo las variables nos pueden llevar a problemas que no quiero ahorita resolver, sino simplemente causarlos, ¿no? El tema de la competencia, el tema
de la cosa juzgada, que es un tema fundamental. En el tema de la cosa juzgada vamos a tener problemas muy serios, entre otras razones, por la ampliación del concepto de víctima, ¿no? Cuando no se ha resuelto la reparación del daño, cualquier víctima o ofendido puede perfectamente impugnar las sentencias que se dicten. Eso es un tema muy complejo y creo que nos va a hacer mucho daño, no solamente a Veracruz, sino que nos va a hacer daño a todo México. ¿Ok? Nosotros pensemos, yo siempre he pensado un poco de un caso en el que Herbert fue fiscal, ¿no? En el caso Fujimori. ¿Cuántas víctimas todavía hoy son víctimas del caso Fujimori que no aparecen como víctimas en el expediente de Fujimori? ¿Cuántas casas de lesa moneda por delito de lesa humanidad que están produciendo víctimas en otros lados? ¿Cuántas personas que tuvieron que salir de un país por un dictador, etcétera? O sea, hay miles de variables que causan ofendidos y víctimas que nunca lo fueron en la causa. Si usted va aplicando un poco el artículo 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución Política Mexicana, se van a dar cuenta ese derecho de impugnar que tiene la víctima cuando el Ministerio Público, cuando el juez ha dictado sentencia y no se ha pronunciado sobre la reparación del daño, cuando el Ministerio Público no comprobó la reparación del daño en el juicio y cuando se ha dictado una sentencia condenatoria y el juez aún oficiosamente, ve que fuerte, oficiosamente no se pronunció sobre la reparación del daño. Es muy fuerte, máxime cuando el juez no puede, ve que fuerte, pronunciarse oficiosamente sobre la reparación del daño si no ha sido comprobada y solicitada por el fiscal, porque no puede resolver otra petición. O sea, entonces, son variables muy complejas que las crea no una norma secundaria, sino una norma constitucional. Y el juez tiene que buscar una respuesta. ¿Por qué? Porque hay derechos humanos de la víctima y del imputado, de ambos dos. Esto es importante. Entonces, veamos cómo el 451, fracción primera, nos está dando unas variables importantes de excepción. Unas variables importantes de excepción. ¿Okay? En el 82, vamos a leer la competencia por razones de seguridad de sujetos. Veamos un elemento importante a nivel de los sujetos procesales. Entonces, si alguien puede leerlo para poder entrar. Aquí, tú que tienes la mejor voz de todos los que están en ya que lo hicieron, punto. Okay. Vamos a escuchar el 82. Artículo 82. Excepciones a las reglas de competencia territorial. Será competente para conocer un asunto un juez o tribunal distinto del que resultare competente de acuerdo con las reglas antes señaladas, cuando atendiendo las características del hecho investigado por razones de seguridad de las prisiones o porque existan circunstancias que objetivamente impliquen un riesgo para la seguridad del imputado, de la víctima u ofendidos o de testigos que deban comparecer. El Ministerio Público motivará su solicitud detallando las circunstancias que justifican la modificación de la competencia y aportará pruebas relacionadas con tales circunstancias. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el juez o tribunal del lugar en que se ubique dicho centro. La legislación penal aplicable será siempre la del lugar donde se cometió el delito, con independencia de que el juez competente se encuentre en la. Ok, eso es un tema fuerte porque, claro, en ese sentido está planteando más bien un problema de competencia federal que de competencia local. Y estas son cosas importantes. A ver, pero claro, se nos tiene que enfrentar al caso concreto. Aquí hay un tema muy serio porque, en cierto sentido, ¿quién predefine? Pongo un predefine. ¿Quién predefine la calificación jurídica de derecho de elegir? El Ministerio Público. Entonces, nosotros planteamos en el 2008 un procedimiento especial de delincuencia organizada. Y decíamos, un momento, que en el control de detención, primero el fiscal probaba que era delincuencia organizada para luego probar la detención legítima. Entonces hicimos un procedimiento especial que no fue admitido, a pesar de que se estudió en la CIPE y que gustaba mucho, pero nos preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque el fiscal, ¿qué pasa si te sigue causa por delincuencia organizada?
¿no? Con solo que estés participando 3 personas. ¿Okay? Y entonces resulta que yo me encuentro a ofi.com y en Zoom, igual que Abraham, y están haciendo una competencia de juicios orales y yo pienso que están organizados para el INCRI. Y además estaban montando la competencia de juicios orales con cocaína, supuesta cocaína, ¿no? Y entonces inmediatamente se les detiene y pasan, ¿ok? Vea qué fuerte, porque aquí hay un tema muy importante. Son detenidos por 48 horas, más 48 horas por delincuencia organizada. Y pueden resolverse la situación jurídica por 72, más 72, más 72, porque es delincuencia organizada. Y los pobres ya tienen unas vacaciones en Cancún, ¿no? Porque están por delincuencia organizada. Y llegamos, y si además metemos prensa, ¿no? Entonces viene todo el tema, es muy complejo el tema y aquí es donde vienen las excepciones a entender del tema de la competencia, ¿no? Si ustedes ven los 24 códigos hoy publicados, hay 12 vigentes y 24 publicados. Si ustedes ven hoy los 24 códigos publicados, todo lo que está referido a conexidad, competencia, ha sido copiado literalmente. No ha habido variables, ¿no? Entonces, son normas que se van repitiendo, ¿okay? Sin que nadie se las esté cuestionando hasta que causen problemas. El caso de Raúl, ¿no? Y entonces, claro, tenemos un tema como la introducción del Código de Chiapas, que introduce solamente en Tuzla para delitos de contravención. Y entonces hay un juez y medio o 2, ¿no? Tratando de resolver un montón de asuntos sin problemas, ¿ok? Y entonces, claro, los problemas van pasando de un año y no tiene especial problema, porque la verdad es que los problemas jurídicos de las infracciones no causan especial. Pero hoy empieza, bueno, ahorita pronto empieza Mérida, de Yucatán, distinto a Valladolid, donde empezó, y distinto, okay. Entonces esto va causando unos conflictos que todavía no fueron estudiados anteriormente. Como me decía el juez Rotter de Chiapas, José Daniel, no se imaginan el montón de cosas que hemos salvado porque eran delitos contravencionales, pero no sé qué voy a hacer cuando sean delitos graves. No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál es? Yo no la voy a preguntar a ustedes porque no tienen por qué responderme, pero ¿cuál es la debilidad en este momento de Veracruz? ¿Los jueces? ¿Quiénes están mal capacitados? ¿Los abogados? ¿Quiénes están mal capacitados? ¿Los fiscales de Ministerio Público? ¿Quiénes están mal capacitados? Aquí hay un tema donde va a ser aguas el sistema, ¿no? La policía. Y entonces ahí es un tema que tenemos que cuidarlo mucho a la hora en que nos planteamos esto. Entonces, competencia, cosa juzgada, extinción y los principios de procedibilidad. Los principios de procedibilidad. Le seguimos causa a Raúl y resulta que Raúl es hijo del secretario de gobierno. Cometía los delitos antes y ahora lo es. O ahora es diputado porque hubo elecciones. O resulta que el delito es de querella. Y entonces empezamos a plantearnos cuestiones de procedibilidad que exigen la presentación. Pues perdón, pero usted no le puede seguir causa a Raúl cuando Raúl es el gobernador de Guatemala en México, a pesar de que ha matado a una señora. Pensemos un poquito esas cosas, ¿no? Entonces todo el tema de procedibilidad es fundamental. Máxime cuando, según mi criterio, México ha abierto la querella a 2 delitos que no soportan querella desde la doctrina: los robos y los fraudes. Entonces, es muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque los fraudes, el estafador nunca ha sido sujeto a querella, y en México el fraude es de querella. Y el robo en un montón de situaciones es de querella. Cuando el único fraude en la doctrina que ha sido por querella y el único robo que ha sido por querella es a nivel del interno familiar. Cuando mi mamá me estafa, o cuando mi mamá me roba, o cuando yo le robo a mi mamá, o cuando yo defraudo a mi mamá. Esa ha sido la única por querella. No, nosotros tenemos, tanto a federal como local, estafas o fraudes y robos
en cierta sintonía, excepto con violencia, como querellas. ¿Por qué? Porque hace 20 años copiamos las querellas sin saber lo que significaba. Entonces, aquí tenemos un problema de procedibilidad, donde detenemos a un tipo por estafa y no hay denuncia a la víctima. O, existiendo denuncia a la víctima, los hijos del estafador están en la casa presionando para que haya perdón del ofendido. Y entonces hemos creado una inseguridad enorme en dos de los delitos que más inseguridad producen: robo y fraude. Y esto desgraciadamente no ha cambiado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tampoco Veracruz tiene reforma del Código Penal y tampoco tiene reforma de la logística del sistema, que es Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de Defensa de Oficio. Nos vamos a enfrentar a solamente la codificación procesal penal, con lagunas y con un tema de procedibilidad. ¿Cuál es la base de los delitos de querella? Los hemos jalado del derecho penal al derecho procesal penal en el artículo 300. ¿Estoy mal? ¿Alguien se recuerda cuál es? Perdón, en el artículo 202 del Código Penal del Estado de Veracruz sí se menciona que el delito de robo es de oficio, salvo las excepciones que usted acaba de señalar cuando se han cometido por familiares, y ahí sí se sigue de oficio. Ok. ¿Te recuerdas el Código Procesal Penal cuando jala la querella? ¿Cuáles son los delitos por querella en el Código de Procedimientos Penales de Veracruz? ¿Se recuerda? Bueno, sí, en relación al tipo penal, nos dice El Código Penal. específicamente lo menciona, este delito es en posibilidad de querella. Ahí sí. Ok. Entonces, está pendiente de esto, por el tema de la procedibilidad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, y después las bifurcaciones de esas 4 como forma de previo y especial pronunciamiento o de previo como excepción. No, es muy importante. ¿Cómo se sigue? Termino la idea, perdón. Entonces, las reglas de competencia, las reglas de acumulación y las reglas de conexidad, que son fundamentales. 1. Luego, las reglas sobre impedimento del 103, también que son sujetos a excepción, las de excusa y las de recusación. ¿No? Cuando el juez, yo voy a condenar a Raúl, pero él cuenta que es mi abuelo, mi tío, mi hermano, mi primo. Entonces, me tengo que dividir, o si no, soy recusado. Bueno, todo ese montón de cuestiones son excepciones importantes. Pensemos un poco cuando llego a las salas de juicios y Raúl es un adolescente menor de edad, o cometió los delitos cuando tenía menos de 18 años. Todo eso causa excepción, que es muy importante tenerlo claro, pero lo tienen claro ustedes, no más que yo, pero lo importante es establecer que esa realidad exige las mismas normas que nos ha explicado Hesberg. Tengo que definir la situación procesal, tengo que probar la situación procesal, tengo que determinar lo que causa excepción en acción y tengo inmediatamente que demostrarlo en la carpeta de investigación. ¿Para qué? Para que una vez presentado por la parte, ya sea el fiscal o el defensor, se dé audiencia o traslado a la otra parte de una audiencia y entonces el juez, conociendo ambas partes, pueda resolver el siguiente error. Y esto produce igual revocación. O sea, una mala resolución produce igual la posibilidad de abrir el recurso de revocación. Por eso se interpone previo al debate para resolver en un solo acto. Se interpone previo al debate para resolver en un solo acto. Es posible conocer y resolver sucesivamente o diferir la sentencia. Esto es un tema muy importante, pero no puede ser cierto, porque son excepciones de previo y especial pronunciamiento. Pensemos, ¿puedo yo dejar para debate si es menor de edad? Soy incompetente. ¿Puedo yo dejar para debate, pero para sentencia, cuando resulta que los hechos ocurrieron en Tabasco? Soy incompetente. Y empezó a darme cuenta de que las excepciones son de previo y especial pronunciamiento, porque no puede el juez continuar hasta que no se pronuncie sobre la excepción. ¿Puedo yo continuar si soy el papá de Raúl? Perdón por
el ofensa. No puedo continuar. Y entonces ahí solo tenemos que ver en qué momento es posible conocer y resolver sucesivamente o diferir a la sentencia. Eso es un tema importante. Hay cuestiones de litispendiencia. Por ejemplo, Raúl me está acusando a mí que le robé su coche y yo tengo una causa civil en donde yo le compré el coche, o el coche es mío, ¿no? O porque es una venta de cosa ajena, etc. Entonces hay cuestiones de litispendencia. Es posible entonces que el juez en litispendencia pueda ir dejando que el debate o las audiencias avancen para ver si en serio hay una comprobación de un hecho delictivo y por tanto no haga falta acudir a la litispendencia. Entonces eso será posible para proceder conforme al 468. Se interpone, perdón, es posible conocer y resolver sucesivamente. Se da una sola audiencia al que la plantea y luego a los demás. Cuando Raúl me plantea la excepción al juez, ¿okay? La tiene que plantear clara. Juez, presento excepción de incompetencia en la razón de la materia, por las siguientes razones: ABCD, la prueba, ABCD. Siempre ese juego, ¿cómo le llamas tú a ese trío que no te lo grabé ayer? Triple fundamento. Triple fundamento. Vea que yo le sigo de vez en cuando, o sea, a veces me vuelvo de él, pero a veces le sigo, ¿no? Entonces puedo hacer un triple fundamento. ¿Okay? 1, ¿cuál es la excepción? 2, ¿cuáles son las implicaciones? 3, ¿cuál es la prueba de esa excepción? ¿Para qué? Para yo poder darle traslado a la otra parte y que la parte se pronuncie sobre la triple fundamento. De modo que entonces el juez tenga la posibilidad en todo el ámbito de resolver. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, el juez resuelve. Es muy importante o es muy posible que el juez tenga acceso a la carpeta de investigación también para nulidades y excepciones. Es decir, que la pueda jalar. ¿Por qué? Porque hay una discusión. Y eso es fundamental. Piensan en la pantomima que acaba de hacer Herbert Benavente. Cuando me plantea un incidente de nulidad y resulta que la defiende la fiscalía porque estamos hablando de un problema de criterio y el juez tiene que traer un acta a ver qué pasó, por qué hubo video y hay cuestiones interesantes a entender. Procuremos siempre ser tan claros que no tenga el juez que hacer acceso a la carpeta de investigación, cosa que tampoco pasa nada. Es posible conocer y resolver sucesivamente. Se da una sola audiencia al que plantea la excepción y luego a los demás. Y una vez los demás, ¿quiénes son? Víctima ofendido, actor coadyuvante, actor particular o actor ministro público y coadyuvante. Y acaba de olvidarse de actor civil, tenemos, y demandado civil, sí, ¿verdad? En Veracruz. Y entonces, por tanto, esos actores de los que no hemos hablado, el actor civil y el demandado civil. La réplica para refutar del 436 puede o no admitirse. Si yo estuviera capacitando a los jueces, les diría dos cosas: nunca resuelvan una nulidad, nunca resuelvan una revocación, nunca resuelvan una excepción sin previo traslado a la otra parte. Por tres cosas: una, porque escuchó la parte y la prudencia permite escuchar a la segunda. Dos, para conocer toda la realidad, tanto la de un prisma como la de otro. Y tercero, para tener tiempo para resolver. Porque no puedo suspender, debo resolver de inmediato. Y entonces, cuando yo escucho detenidamente, es más, cuando es impreciso, le tengo que saber decir: disculpe, don Herbert, ¿puede ser claro sobre lo que solicita? Sí. ¿Puede ser claro sobre la prueba en que se fundamenta? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ganando tiempo. Y entonces, cuando escucho a la defensa, por ejemplo, después voy a la fiscalía. ¿Y a la fiscalía para qué? Para ir viendo qué me está planteando la fiscalía. Si no me convence ni el defensor de la fiscalía, el juez podría suspender hasta 24 horas para resolver. Pero ya está. La réplica para refutar. Puede no admitirse. Depende del juez, aunque yo le pediría al juez admita siempre la réplica. Tal vez la réplica no, pero la réplica es importante, porque en cierto sentido es un recurso de revocación que viene pendiente. Y por último, en caso de extinción de la acción penal, el artículo 33
de la ejecución de la pena, ¿no? Tiene que tomarse en cuenta algunas cosas, porque vea qué fuerte. Vea, yo estoy muy preocupado con la ley de ejecución de la pena, porque creó algunas cosas bastante malas, pero creó formas de extinción de la acción penal pública que son propias del Código Procesal y no son propias de la ejecución. Esas personas, con todo respeto, ya están condenadas. Y entonces lo que puede hablarse es de la extinción de la pena, no de la acción, porque la acción ya se ejerció y ya hubo condena. Y entonces introdujo extinción de la acción, y solamente lo puse ahí en el 33, no sé si lo puedes leer, alguien que tenga la ley de ejecución. ¿Qué número es? El 33 de la ley de ejecución de la pena, si alguien lo tiene, para poderse leer. Sí, un segundo, por favor. La apelación se interpondrá en contra de las resoluciones que decidan sobre la revocación de sustitutivos penales o la suspensión condicional de la ejecución de la pena concedidos en la sentencia o beneficios penitenciarios. Fracción segunda. Declare la extinción de la sanción penal o medida de seguridad. Fracción tercera. Sustituyen la pena de prisión por una medida de seguridad. Fracción cuarta. Determinen todo lo relacionado con la reparación del daño o, fracción quinta, concedan o nieguen cualquiera de los beneficios penitenciarios previstos en esta ley. Claro, no te puse atención. Es que Helber me habló. Pueden volver de nuevo, perdón. Artículo 33. La apelación se interpondrá en contra de resoluciones que decidan sobre la revocación de sustitutivos penales o la suspensión condicional de la ejecución de la pena concedidos en la sentencia o beneficios penitenciarios. Segunda, declare la extinción de la sanción penal o medida de seguridad. Ahí está. Declare la extinción de la acción penal o de medida de seguridad. Pero extinción de la acción. Sanción. Error, digo. Gracias. Y luego, bien, ya está. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento es igual, ¿no? Por favor, tienen que aprender a romper la audiencia. Un poco, como lo decía Hesber, tenemos que aprender a romper la audiencia. ¿Okay? ¿Qué es? Romper la audiencia significa saber jalar la atención del juez. Y saber, fundamental, de modo tal que el juez le quede claro que estoy presentando. Hay un elemento que sirve mucho en todas las audiencias, que es, juez, por favor que conste en actas que reservo casación, que reservo apelación. Esta reserva que está en los códigos mexicanos no está en ningún código CETEC. O sea, no está en Coahuila, no está en Sinaloa, no está en San Luis Potosí y no está donde ustedes. Entonces, claro, es una llamada de atención que la teoría del proceso ha permitido, que es muy importante. Ok, a usted no le da la gana resolverme, no me quiere escuchar, reservo casación, o reservo apelación, o reservo amparo. Pero yo creo, y ahí sí me agarro un poquito de una idea que sacaba Hesber, en aplicación del artículo 1 de la Constitución Política, me parece que si el juez de control no me escucha en audiencia, nulidades, o no me escucha, yo así haría reserva de amparo. No porque el amparo sería la pomada de todas las heridas, sino porque quiero llamar la atención al juez. Juez, que conste entonces en actas y en video que estoy haciendo reserva de amparo. O sea, poner nervioso al juez para que el juez baje a su piso y se dé cuenta de que yo no quiero que se pronuncie sobre la detención, sino sobre la violación de derechos humanos. Si les parece, cortamos acá, vamos a descansar allá afuera, venimos despuesito y vamos a ver el video de la audiencia de excepciones hoy. Vamos a ver sonido.